A lo largo de la historia humana, distintas culturas han dejado relatos que hablan de un fuego descomunal, una fuerza capaz de arrasar imperios enteros y al mismo tiempo abrir camino a un nuevo comienzo. Desde los sacerdotes de Mesopotamia hasta los sabios de la India, pasando por los pueblos de América, Grecia, Egipto y el norte de Europa, todos parecen recordar una llama antigua que no solo destruye, sino que purifica. Una energía que cae del cielo, surge de los dioses o despierta desde las profundidades, marcando el final de una era y el inicio de otra. Estos mitos, separados por océanos y milenios, coinciden en una idea inquietante. La humanidad habría pasado por múltiples reinicios, cada uno acompañado por un estallido ardiente que borró casi todo rastro de lo anterior. Hoy vamos a recorrer estas historias, compararlas y descifrar qué podría haber detrás de ellas. Tal vez encontremos simples metáforas, o quizá ecos de eventos reales que nuestros antepasados trataron de preservar. Si quieres apoyar este viaje por el pasado olvidado, te invito a suscribirte y dejar tu like. Ahora sí, comencemos esta historia. En los relatos más antiguos, el fuego no aparece solo como una herramienta o un elemento cotidiano, sino como una presencia inmensa y sagrada que moldeaba el destino de todo lo existente. Para muchos pueblos ancestrales, esta fuerza no provenía únicamente de la madera que arde o del rayo que enciende la hierba seca. Era una energía primordial que respiraba en el cielo, en la tierra y en el interior del ser humano. Antes de que surgieran los grandes templos y las primeras ciudades, ya se hablaba de un fuego que podía engendrar mundos enteros o reducirlos a cenizas en un instante. Y es precisamente ahí, en esas visiones de origen, donde se encuentra la raíz de una idea repetida en diversas culturas. El universo había nacido envuelto en llamas y algún día podría regresar a ellas. Los sabios babilonios observaban el firmamento convencidos de que las estrellas eran hornos divinos, puntos incandescentes donde los dioses trabajaban, vigilaban y castigaban. Cada destello en el cielo podía ser un mensaje o una advertencia, y cuando un cometa atravesaba la noche, lo interpretaban como una señal de que una fuerza ardiente estaba a punto de intervenir en los asuntos humanos. No era raro que estos fenómenos se asociaran a la destrucción de reinos enteros, pues el fuego celeste era considerado un instrumento de equilibrio universal. Si un reino se alejaba del orden de los dioses, una chispa procedente del firmamento podía caer para restaurar la armonía perdida. En otras tradiciones, el fuego era visto como la primera criatura del cosmos. En la antigua Persia, por ejemplo, se creía que el mundo había surgido de una chispa divina que estalló en medio de la oscuridad infinita. Esa chispa, según los relatos, dividió la noche primordial y dio inicio al tiempo, permitiendo que la materia se organizara. El fuego era entonces principio y final, inicio y disolución, una fuerza que guiaba el recorrido de todo lo existente. No solo era un símbolo, sino un recordatorio de que el universo estaba hecho de energía en perpetua transformación. En las regiones del Mediterráneo, el fuego adquirió un papel igualmente determinante. Filósofos de la Grecia arcaica sostenían que todo estaba compuesto por elementos esenciales, y entre ellos, el fuego era considerado el más dinámico. Representaba el movimiento, la mutación constante, la vida que se abre paso destruyendo la forma anterior. Heráclito afirmaba que el mundo no se mantenía estático, sino en un eterno devenir, y que el fuego era la metáfora más pura de ese proceso. Esta visión no solo influenció la filosofía posterior, sino que se filtró en los mitos. Dioses que portan antorchas, criaturas surgidas de brasas celestes y castigos incendiarios que redefinen el destino humano. En Asia, especialmente en las tradiciones de la India, el fuego adquiría un carácter aún más complejo. Era al mismo tiempo mensajero, purificador,
destructor y mediador entre los mundos. En los rituales védicos, la llama era vista como una entidad viva, portadora de oraciones hacia las moradas divinas. Sin embargo, los mismos textos que exaltaban lo sagrado del fuego narraban también episodios donde esta fuerza devoraba reinos y generaciones completas. La destrucción por el fuego no era entendida como un final injusto, sino como una renovación necesaria que devolvía estabilidad al cosmos. Cada ciclo de creación debía ser seguido por un ciclo de disolución, y el fuego era el agente que hacía posible esa transición. Incluso en regiones aparentemente desconectadas, como las tierras altas de los Andes o las llanuras de Mesoamérica, el fuego ocupaba el centro del imaginario sagrado. Pueblos como los incas y los nahuas consideraban que su mundo actual había sido precedido por otros, destruidos por catástrofes ardientes que solo dejaron a unos pocos sobrevivientes. Los mitos contaban que eras enteras habían terminado entre llamaradas solares o incendios gigantescos que consumieron selvas, montañas y ciudades. Estos relatos no eran simples advertencias, sino parte de una memoria colectiva que vinculaba la fragilidad de la humanidad con fuerzas cósmicas que podían encenderse sin previo aviso. Al comparar estas tradiciones, surge un patrón sorprendente. El fuego aparece tanto como origen como límite, como creador y como verdugo. No es una fuerza ciega, sino un poder que parece actuar con propósito, guiando el equilibrio entre vida y destrucción. Para los pueblos antiguos, esta dualidad explicaba la manera en que el universo funcionaba. Todo lo que crece eventualmente debe transformarse, y esa transformación muchas veces adopta la forma de un incendio que elimina lo que ya no puede sostenerse. El fuego, entonces, no se limitaba a la hoguera que calentaba las noches o a la luz que permitía trabajar. Era una metáfora viva del orden oculto del cosmos. Representaba un ciclo eterno en el que la humanidad estaba atrapada, un recordatorio de que nada es completamente permanente y de que incluso las civilizaciones más avanzadas podían encontrarse repentinamente al borde de un reinicio ardiente. Al explorar estos mitos, lo que emerge es una imagen poderosa, un universo en constante movimiento, donde el fuego actúa como la fuerza que abre y cierra eras. Esta visión compartida por culturas distantes invita a preguntarse qué experiencias reales pudieron haber inspirado tales narraciones. Pero esa reflexión pertenece al siguiente tramo de esta historia, donde la llama antigua se vuelve protagonista de los primeros ciclos de destrucción y renacimiento descritos por la humanidad. En los textos más remotos de Mesopotamia, la presencia del fuego aparece ligada a la voluntad de seres que gobernaban tanto el destino humano como el orden cósmico. En estas narraciones, las llamas no eran comunes, sino manifestaciones de fuerzas superiores que podían encender tormentas devastadoras o desatar una energía abrasadora capaz de borrar ciudades enteras. Las tablillas sumerias y acádicas, escritas mucho antes de que existieran los grandes imperios del mundo antiguo, conservan recuerdos de momentos en los que los dioses intervenían a través de un calor insoportable que purificaba la tierra. Estos episodios, repetidos en distintas versiones, sugieren que las primeras civilizaciones del creciente fértil veían el fuego como un mecanismo de control divino, un recurso que marcaba el fin de una era y el inicio de otra. En las epopeyas más antiguas se describe cómo Enlil, autoridad suprema del cielo, utilizaba tormentas ardientes para establecer límites y restaurar el equilibrio cuando los humanos traspasaban fronteras prohibidas. En algunos relatos, estas tormentas no consistían solo en vientos fuertes o nubes cargadas, sino en una mezcla de calor abrasador y chispas que caían como lluvia incandescente. El término utilizado en ciertas tablillas sugiere un fenómeno que combinaba fuego, humo y presión,
algo que los escribas traducían como un viento ardiente enviado desde las alturas. La función de este castigo era clara: eliminar el exceso, limpiar la superficie del mundo y permitir que la vida se reorganizara bajo nuevas reglas. Otro episodio significativo aparece en las versiones más antiguas del mito de Inanna y los conflictos entre ciudades-estado. Allí se mencionan artefactos divinos que podían generar un fulgor destructivo comparado por los escribas con un sol que descendía a la tierra. Estas armas, descritas en lenguaje simbólico, proyectaban un resplandor que hacía temblar las montañas y ennegrecía la tierra. Aunque la narrativa emplea imágenes poéticas, la forma en que se habla de estos instrumentos sugiere una tecnología o poder que los humanos no podían comprender. No se trataba de simples antorchas o incendios naturales, sino de algo capaz de alterar regiones enteras con un calor indescriptible. Uno de los relatos más impresionantes se encuentra en la historia de Erra, una deidad asociada tanto con la guerra como con la destrucción purificadora. En el poema que lleva su nombre, Erra declara que el mundo necesita ser renovado, pues la humanidad se ha olvidado de su lugar en el orden cósmico. Para lograrlo, despierta armas sagradas que, según los escribas, brillan como estrellas y emiten un fuego imparable que avanza sin que nada pueda detenerlo. La descripción menciona un calor que derrite la carne de los seres y un estruendo que sacude ciudades a la distancia. Aunque este texto intenta transmitir una enseñanza sobre la necesidad del equilibrio, su imaginería sugiere un fenómeno de intensidad casi impensable para la época. En la tradición acadia, las armas de los dioses reciben nombres que evocan fuerza y fulgor. Marduk, en la épica Enuma Elish, utiliza un rayo ardiente que puede partir en dos a criaturas gigantescas. Este rayo es descrito como una extensión de su voluntad, una chispa que cae desde su mano y se expande en un torbellino incandescente. Lo interesante es que las tablillas no lo representan como un símbolo abstracto, sino como un instrumento real, parte de un arsenal celeste que los dioses empleaban en circunstancias extremas. En el contexto del mito, este fuego no solo destruye, sino que define territorios, impone orden y establece el dominio de una nueva generación divina. Las ciudades de la llanura mesopotámica también guardaban recuerdos de episodios en los que una fuerza ardiente descendía desde las alturas. En algunas tablillas de Lagash y Umma se habla de enfrentamientos entre divinidades tutelares, donde el resultado no era simplemente la derrota militar, sino la completa devastación de los territorios asociados. La tierra quedaba marcada por una capa negra, las aguas se volvían turbias y la vegetación desaparecía. Este tipo de narraciones, aunque envueltas en metáforas, evocan una impresión clara, un calor tan intenso que alteraba el paisaje a largo plazo. Incluso las versiones menos conocidas del diluvio mesopotámico mencionan que, antes de la gran inundación, la humanidad ya había enfrentado episodios de castigo relacionados con el fuego. Estos pasajes, aunque fragmentarios, señalan que los dioses primero intentaron controlar el caos humano mediante vientos abrasadores, tormentas de brasas y calores que quemaban incluso dentro de las casas. La inundación aparece entonces como la última alternativa, el método más extremo después de que las llamas no lograron restaurar la armonía deseada. Cuando se observa este conjunto de relatos, emerge una idea recurrente. Los dioses sumerios y mesopotámicos no se diferenciaban del fuego, sino que lo portaban y lo dirigían como parte de su naturaleza. Para ellos, el calor extremo era tanto un medio de castigo como una herramienta para reiniciar el orden cósmico. El fuego no actuaba solo para destruir, sino para reforzar la estructura del mundo y garantizar que las generaciones futuras heredaran un entorno renovado.
Si bien estas narraciones emplean símbolos propios de su contexto, su insistencia en tormentas ígneas, armas luminosas y episodios de purificación ardiente sugiere que los pueblos del Tigris y del Éufrates guardaban recuerdos profundos de fenómenos intensos, reales o imaginados, que dejaron una impresión duradera en su memoria colectiva. Al avanzar hacia otras regiones del mundo antiguo, descubriremos que esta visión del fuego como fuerza reiniciadora no era exclusiva de Mesopotamia, sino parte de un patrón global que aparece bajo formas distintas, pero con un mensaje sorprendentemente similar. En la vasta tradición de la India antigua, el fuego aparece como un protagonista constante, no solo en los rituales y en la vida espiritual, sino también en los relatos que describen el destino último del universo. En estas narraciones la llama no es simplemente una herramienta divina, sino una fuerza absoluta que marca el final de los ciclos cósmicos. El concepto de pralaya, uno de los pilares del pensamiento hindú, representa precisamente ese momento en el que el mundo entero se disuelve bajo un resplandor incontenible. La idea no se limita a una destrucción caótica, sino a un proceso natural que se repite una y otra vez en la eternidad. Cada ciclo de creación nace, se desarrolla y finalmente se consume entre llamas, antes de volver a la calma primigenia de donde surgió. Los textos puránicos y védicos describen esta disolución como un fenómeno tan vasto que las montañas se derriten, los océanos hierven y el cielo se oscurece bajo la intensidad de un fuego que crece desde todos los puntos del cosmos. No se trata de un incendio común, sino de un calor que brota de la misma estructura del universo, impulsado por una energía divina llamada tejas. Este término, que puede traducirse como fulgor o potencia ardiente, se vincula tanto con la vida como con la destrucción, recordando a quienes escuchaban estas historias que el fuego era una fuerza que debía ser respetada, temida y venerada. En los relatos más detallados sobre el fin de los ciclos, se menciona a Shiva, una deidad asociada con la transformación y el cierre de eras. En su aspecto de Rudra, aparece como un ser cuya danza desata un fuego incomparable que envuelve a los mundos. Su energía se expande con tal intensidad que incluso los devas deben retirarse, pues nada puede detener el avance del calor cósmico. La danza final no es un acto de crueldad, sino parte del ritmo eterno que permite que la existencia renazca en mejores condiciones. Esta perspectiva otorga al fuego un carácter renovador, aunque su paso deje solo cenizas. Pero más allá de estas grandes conflagraciones universales, los textos hindúes también describen armas celestiales capaces de generar destrucciones localizadas que, no obstante, alcanzan una magnitud impresionante. Los astras, descritos en epopeyas como el Mahabharata y el Ramayana, son proyectiles sagrados otorgados a héroes y dioses, cada uno con un poder asociado a una deidad. Entre ellos destaca el Agneyastra, un arma vinculada directamente al dios del fuego, Agni. Cuando se invoca, libera un calor que se expande en todas direcciones, consumiendo bosques, ciudades y ejércitos completos. Sus efectos se describen como una luz tan intensa que oscurece el sol y un calor tan devastador que las aguas cercanas se evaporan al instante. Otra arma aún más temida era el Brahmastra, considerada la más poderosa de todas. Su impacto no solo destruía aquello que tocaba, sino que dejaba la tierra estéril durante generaciones. La descripción del Brahmastra en el Mahabharata es sorprendente por su nivel de detalle. Un fogonazo cegador, un estruendo inmenso, un viento ardiente que se expande como una ola y un residuo que afecta a la tierra y los seres vivos por largo tiempo. Incluso los héroes que lo utilizaban sabían que su poder debía tratarse con extrema cautela,
pues un uso indebido podía alterar la estabilidad del mundo. Es notable cómo estas descripciones evocan imágenes de una tecnología imposible para la época, lo que ha llevado a muchos a interpretar estos pasajes como metáforas de catástrofes reales o recuerdos de fenómenos naturales extraordinarios. Además de los astras individuales, existen relatos que mencionan guerras entre seres celestiales donde se empleaban armas de fuego y luz con una potencia casi inconcebible. En uno de los episodios del Mahabharata se describe un enfrentamiento donde el cielo se llena de destellos que caen como lluvia ardiente, mientras el suelo tiembla por la intensidad de los ataques. Los combatientes hablan de nubes de fuego y mares de llamas que brotan del impacto de los proyectiles celestiales. Estos elementos sugieren una imagen de destrucción tan abrumadora que supera cualquier batalla humana conocida. Los Puranas, por su parte, narran que en los finales de yugas, las grandes eras de la humanidad, el mundo experimenta periodos de calor extremo que anticipan su colapso. En algunas versiones se dice que 7 soles aparecerán en el cielo uno tras otro, secando ríos, bosques y finalmente los océanos. Este escenario culmina con un fuego que se eleva desde el centro de la Tierra, abriéndose paso a través de montañas y valles hasta cubrir todo el planeta. Solo después de este cataclismo, el universo regresa a un estado de quietud total, como un mar oscuro y silencioso donde nada existe. Lo que une todas estas narraciones es la idea de que el fuego es una fuerza necesaria dentro del equilibrio cósmico. Los sabios hindúes no lo veían solo como un agente destructivo, sino como una vía para restaurar el orden cuando éste había sido alterado. El pralaya no implica un final definitivo, sino una transición. El Brahmastra no representa únicamente devastación, sino la posibilidad de reiniciar un territorio corrompido. Incluso la danza ardiente de Shiva es un preludio para el renacimiento del cosmos. Estos relatos, cargados de simbolismo pero también de imágenes sorprendentemente precisas, invitan a reflexionar sobre qué experiencias pudieron haber servido de inspiración. Observaciones astronómicas, erupciones volcánicas, impactos celestes o tal vez memorias muy antiguas transmitidas de manera fragmentada. Sea cual sea su origen, la presencia constante de un fuego que destruye para finalmente renovar revela una visión profunda sobre el ciclo eterno de la existencia, una visión que marcó no solo la espiritualidad de la India, sino también su comprensión del universo y del destino de todas las cosas. En el conjunto de mitos griegos, el fuego aparece como un elemento ambivalente, fuente de progreso, pero también amenaza constante cuando escapa del control divino. Entre todas las narraciones helénicas, ninguna ilustra mejor ese peligro que la historia de Faetón, un relato que combina tragedia, advertencia y un trasfondo que muchos han interpretado como la memoria distorsionada de un desastre antiguo. Este mito, transmitido a través de generaciones, describe un episodio en el que el equilibrio del mundo estuvo al borde del colapso debido a un fuego que se extendió por la tierra de forma incontrolable. Faetón era el hijo del dios solar Helios, aunque su origen divino no fue reconocido de inmediato. Deseoso de demostrar su linaje y mover a los incrédulos, pidió a su padre un favor que ningún mortal debería solicitar: conducir durante un día el carro del sol, ese vehículo ardiente que cruzaba el cielo e iluminaba al mundo. Helios, consciente del peligro, trató de disuadirlo, advirtiendo que ni siquiera muchos dioses podían controlar los caballos que arrastraban el carro. Sin embargo, obligado por el juramento que había hecho ante su hijo, terminó concediendo el deseo. El viaje comenzó con un entusiasmo juvenil, pero rápidamente se convirtió en una catástrofe. Los caballos, criaturas de naturaleza divina, percibieron la inexperiencia del conductor y se desbocaron, desviando el recorrido que mantenía el orden del cosmos.
Según las versiones más detalladas, el carro se acercó demasiado a la tierra y el calor procedente de su fulgor abrazó montañas, ríos y ciudades. Los bosques se convirtieron en brasas, los mares comenzaron a evaporarse y el aire se volvió irrespirable. Las narraciones hablan de nubes incendiadas, animales huyendo de un calor imposible y regiones enteras que quedaron irreconocibles por la devastación. El efecto de este descontrol no solo impactó la superficie terrestre, sino que alteró la estructura misma del mundo. Se decía que el continente africano adquirió su tono oscuro debido a la intensidad de las llamas producidas por el paso del carro. Los ríos más grandes se secaron y los dioses menores entraron en pánico al ver que su creación estaba siendo destruida. Esta parte del mito refleja la percepción griega de que el equilibrio natural era frágil y que cualquier exceso podía provocar un desastre irreversible. Para detener la catástrofe, Zeus intervino lanzando un rayo contra Faetón. El impacto hizo que el joven cayera al río Eridano, donde su cuerpo fue rescatado y llorado por las náyades. El carro del sol volvió a su curso normal y el equilibrio fue restaurado. Sin embargo, la marca del desastre quedó inscrita en la tierra y en los relatos que sobrevivieron. Esta intervención divina no se presenta como un castigo simple, sino como una medida urgente para evitar que las llamas consumieran a toda la humanidad. Zeus actuó no contra Faetón como individuo, sino contra el riesgo de que el fuego desatado destruyera el mundo entero. Más allá de la tragedia personal del joven, este mito parece contener una advertencia profunda. El fuego, cuando es manipulado sin conocimiento o sin respeto por su poder, puede traer un final abrupto. Esta enseñanza no solo aparece en la historia de Faetón, sino también en otras narraciones helénicas que presentan un fuego descontrolado como una amenaza para la existencia humana. En la mitología de Prometeo, por ejemplo, se aborda la cuestión del fuego como un regalo peligroso. Al entregar esta herramienta a los humanos, Prometeo los acercó al conocimiento y al progreso, pero también los expuso a los riesgos de un poder que podía convertirse en instrumento de destrucción. Los relatos posteriores hablan de ciudades enteras arrasadas por incendios, atribuidos a la irresponsabilidad humana o a intervenciones divinas que buscaban restablecer el orden. Aunque este fuego no es cósmico como el de Faetón, su presencia en la vida diaria recordaba que la línea entre creación y devastación podía ser extremadamente fina. Otro episodio notable aparece en la guerra contra los gigantes, donde los dioses emplean armas que desprenden un calor cegador, capaz de quemar vastas extensiones de tierra. Las fuentes describen estas armas como rayos, llamas o chispas que caen desde el cielo con una intensidad suficiente para alterar el paisaje. Aunque la narrativa pone el foco en la lucha entre fuerzas sobrenaturales, la imagen que transmite es la de un fuego tan poderoso que incluso la naturaleza parece doblegarse bajo su impacto. En algunos relatos órficos se menciona un fuego primordial que existía antes de la creación del mundo, una llama cósmica que debía ser controlada para permitir que surgiera la vida. Esta idea conecta el fuego con las primeras etapas del cosmos, igual que en tradiciones de otras culturas. El fuego es aquí un principio que puede dar forma o destruir dependiendo de quién o qué lo maneje. La recurrencia de estas imágenes invita a pensar en un trasfondo más profundo. Los griegos no solo estaban describiendo peligros metafísicos, sino posiblemente rescatando recuerdos antiguos sobre fenómenos naturales extremos, erupciones volcánicas, incendios masivos o incluso la caída de objetos celestes. La memoria colectiva de tales eventos pudo haber influido en la creación de mitos que, aunque adornados con simbolismo,
conservan ecos de experiencias reales que pusieron en peligro a las primeras comunidades humanas. En conjunto, el mito de Faetón y las otras historias helénicas ofrecen una visión poderosa del fuego como entidad capaz de marcar el destino del mundo. No es una fuerza malevolente, pero sí una energía que exige respeto absoluto. El descontrol del carro solar no solo provocó destrucción, sino que reveló cuán frágil podía ser la existencia humana cuando se enfrentaba a una llama que venía del cielo. Estas narraciones, más allá de su belleza literaria, funcionan como advertencias sobre los límites del poder y la necesidad de comprender las fuerzas que moldean la realidad. A través de ellas, los antiguos griegos nos legaron una reflexión sobre el equilibrio entre luz y destrucción, una reflexión que resuena en muchas otras culturas y que continúa vigente hasta hoy. Aquí tienes la parte 5 en español, sin subtítulos y con aproximadamente 5.000 caracteres. La tradición egipcia conservó numerosos relatos donde el fuego divino no era solo un símbolo de purificación, sino una fuerza real que podía arrasar ciudades enteras. En este universo mitológico, el ojo de Ra se alza como uno de los conceptos más inquietantes. No se trata de un simple atributo estético del dios solar, sino de una entidad con voluntad propia, capaz de ejecutar castigos devastadores sobre la humanidad. Las antiguas narrativas lo describen como una manifestación ardiente enviada para restaurar el equilibrio del mundo cuando éste era amenazado por la rebelión, la desobediencia o la corrupción de los hombres. Lo que sorprende es la forma concreta con la que se presenta su acción, no como un gesto abstracto, sino como una incursión abrasadora que arrasa el paisaje y obliga a un nuevo comienzo. El mito conocido como la destrucción de la humanidad, registrado en el ciclo solar heliopolitano, narra que Ra, enfurecido al ver cómo los humanos conspiraban contra él, decidió enviar a su ojo para aniquilarlos. Esta entidad fue representada como una diosa feroz, vinculada frecuentemente con Sekhmet, un ser de naturaleza incendiaria y sanguinaria, cuya furia podía desbordar cualquier límite. Según el relato, la diosa descendió sobre la tierra, provocando un caos abrasador. Los textos sugieren la imagen de un fuego viviente que se desplazaba de región en región, dejando tras de sí paisajes calcinados y cuerpos reducidos a cenizas. La descripción no se parece a una catástrofe natural común. Se aproxima más a un ataque controlado, preciso y motivado por una decisión divina que buscaba restablecer la autoridad del cosmos. En el mito, el poder abrasador del ojo de Ra no solo se expresa mediante llamas, sino también a través de una luz intensa capaz de destruir la vida. Esta luz aparece descrita como intolerable para los ojos humanos, semejante a un resplandor súbito que desintegra todo lo que toca. Numerosos investigadores han intentado interpretar este detalle como una metáfora solar, pero la forma en que los textos lo narran parece ir más allá de un fenómeno astronómico. La luz del ojo actúa casi como un arma dirigida, que sigue órdenes y se concentra en objetivos particulares. En algunas versiones, incluso se menciona que su calor era tan profundo que penetraba las rocas y hacía hervir los ríos. Esta clase de imágenes recuerda relatos de otras civilizaciones, donde el fuego celestial adopta características similares a rayos, explosiones o dispositivos con autonomía propia. La figura de Sekhmet, como encarnación más común del ojo de Ra, introduce otro aspecto inquietante. A diferencia de otras divinidades solares suaves o protectoras, ella representa el poder descontrolado del fuego y la guerra. Su mera presencia es descrita como un ardor extremo que arrasa a los enemigos sin piedad. Sin embargo, su furia podía superar el mandato inicial de Ra. El mito cuenta que, una vez,
Enviada a castigar a los humanos, Sekhmet se entregó a una sed de destrucción que amenazó con extinguir a toda la humanidad, incluso después de haber cumplido la misión. Esta pérdida de control sugiere que el ojo actuaba como un mecanismo autónomo que, una vez activado, era difícil detener. Para evitar la aniquilación completa, Ra recurrió a una estratagema. Hizo teñir cerveza con ocre rojo para que pareciera sangre y la dispersó por los campos. Sekhmet, confundida, bebió el líquido y se embriagó, deteniendo así su devastación. Este episodio ha sido interpretado como una metáfora del desarme de un poder que se había vuelto incontrolable. El impacto simbólico y narrativo de este mito es profundo. La historia del ojo de Ra funciona como una advertencia sobre el desequilibrio entre humanidad y divinidad, pero también plantea preguntas sobre los orígenes de ciertos relatos de destrucción. ¿Por qué tantos detalles se centran en un fuego dirigido, móvil y capaz de seguir órdenes? ¿Por qué se describe la devastación como un proceso que casi requiere la desactivación de un arma? En algunos templos, como los de Karnak y Dendera, inscripciones vinculadas a esta tradición representan al ojo como una esfera o un disco emanando energía, acompañado por dioses que parecen manejar su ruta o supervisar su acción. Estas imágenes alimentan propuestas alternativas que ven en el mito un eco de una tecnología perdida o una interpretación mítica de fenómenos extraordinarios que las sociedades antiguas no pudieron comprender del todo. Otro elemento notable del mito es la constante asociación del ojo con un proceso de reinicio. Después de la casi destrucción total, la humanidad renace en un orden diferente, más obediente y consciente de su fragilidad. La tradición egipcia parece insinuar que los cataclismos no eran solo castigos, sino oportunidades para restaurar la armonía cósmica. En algunas versiones, tras la retirada del ojo, Ra se distancia del mundo humano, elevándose al cielo y dejando la administración del mundo a otras divinidades. Este retiro simboliza una fractura en la relación entre dioses y hombres, una separación que solo se produce después de un acto extremo que redefine el curso de la historia. El mito del ojo de Ra, leído desde esta perspectiva, se convierte en un relato que encaja dentro de una tradición más amplia de fuegos celestes que aparecen en múltiples culturas. Los egipcios, con su visión profundamente simbólica del cosmos, dejaron registrada una historia que combina advertencias morales con imágenes que evocan fuerzas avasalladoras y luminosas. Al explorar estos relatos, surge la impresión de que muchas civilizaciones antiguas conservaron la memoria de un acontecimiento similar, reinterpretado según sus creencias y su cosmovisión. El fuego divino de Egipto, entonces, no sería un fenómeno aislado, sino una de las versiones más elaboradas de un recuerdo compartido en la memoria ancestral de la humanidad. En el vasto continente americano, desde las montañas andinas hasta los valles de Mesoamérica, numerosos pueblos conservaron relatos sobre ciclos cósmicos marcados por la destrucción y la renovación. Entre estos relatos, el fuego desempeña un papel fundamental como agente de transformación. Ya sean los soles que abrazan mundos enteros o las llamaradas que descienden desde alturas desconocidas, las tradiciones nahuas, mayas, quechuas e incluso de culturas menos conocidas coinciden en un punto esencial. Antes de nuestro tiempo existieron eras enteras consumidas por un fuego descomunal. Un fuego que no parecía pertenecer a este mundo. Estas narraciones no constituyen simples metáforas naturales, sino verdaderas memorias míticas de fuerzas tan intensas que obligaron a los dioses a reconstruir la creación desde sus cimientos. Los nahuas legaron uno de los sistemas más detallados sobre ciclos destruidos por elementos celestes. En Mintos, su descripción de los soles
Cada era concluye con un cataclismo diferente. El llamado Sol 4 lluvia, por ejemplo, terminó en un incendio universal. Relatos vinculados a este ciclo describen un cielo que se abrió para liberar una tormenta de fuego, reduciendo montañas, bosques y ciudades a cenizas. Los textos enfatizan que no se trató de un fuego común, sino de un tipo de calor que cayó desde arriba con tal intensidad que el suelo se volvió inestable y hasta los ríos se evaporaron. La humanidad previa fue aniquilada casi por completo, y los sobrevivientes fueron transformados en aves para escapar del resplandor incandescente. La imagen no parece remitir a un fenómeno volcánico ni a un incendio natural, sino a algo que proviene del firmamento con un poder que sobrepasa cualquier suceso terrestre. Otro relato nahua menciona que los dioses tuvieron que unirse para recrear el orden después de esta devastación. El fuego había alterado el equilibrio del mundo de tal forma que no bastaba con restaurar la superficie. Era necesario reconfigurar las fuerzas internas que lo sostenían. De esa reconstrucción nació el siguiente sol, lo que implica que el fuego desempeñó un papel deliberado en la transición entre eras. Resulta llamativo que las divinidades encargadas de generar el nuevo orden actuaran con una precisión que sugiere conocimiento de cómo reiniciar la creación tras un evento catastrófico. Esta noción de un fuego regulado o supervisado por seres superiores guarda paralelismos con mitologías de otras regiones, donde entidades celestes manipulan fuerzas lumínicas capaz de arrasar civilizaciones enteras. Los mayas también conservaron relatos que mencionan incendios descomunales que arrasaron mundos previos. En algunas tradiciones recabadas por cronistas coloniales, se describe un tiempo en que la tierra fue envuelta por una claridad abrasadora, tan intensa que los hombres no podían encontrar sombra suficiente para protegerse. Las selvas ardieron sin que hubiera causa aparente y los templos más antiguos colapsaron bajo un calor que hacía vibrar el aire. En ciertos cantos rituales se menciona la llegada de lenguas de luz que descendían desde el cielo. Aunque los estudiosos suelen interpretarlas como metáforas poéticas, la repetición de esta imagen en distintas regiones sugiere una experiencia compartida o una memoria transmitida oralmente durante generaciones. En los Andes, los mitos quechuas y aymaras también contienen narrativas marcadas por incendios cósmicos. Una tradición recogida en crónicas tempranas menciona que antes del surgimiento del mundo actual hubo una humanidad extinguida por un calor excesivo. En algunos relatos, el Dios creador ordenó un castigo ardiente sobre los hombres que habían perdido respeto por las fuerzas sagradas. La tierra entera, dicen, se volvió roja y brillante, y los animales huyeron a las alturas para escapar de un resplandor que parecía provenir de un sol multiplicado. Cuando el fuego finalmente se disipó, solo quedaron unos pocos seres escondidos en cavernas profundas o bajo lagos. La nueva humanidad surgió después, formada a partir de aquellos supervivientes y modelada con nuevas leyes para evitar otra destrucción semejante. El mundo incaico también conoció relatos sobre ciclos anteriores destruidos por el fuego. Uno de ellos menciona que antes de la era gobernada por los hijos del sol, existió una humanidad imperfecta que fue eliminada por un calor insoportable. Algunas versiones describen la presencia de un sol cercano, como si un astro adicional hubiese iluminado el cielo con un fulgor excesivo. Esta imagen recuerda los relatos mesoamericanos donde varios soles coexistieron antes del orden actual. En ambos casos, la multiplicación de fuentes de luz se asocia al desastre, como si los antiguos hubieran querido expresar la idea de un fenómeno desmesurado en el firmamento, uno que no encaja con la realidad astronómica observable en tiempos históricos. En otras partes del continente,
Las culturas prelitorales colombianas registraron historias similares. Los muiscas contaban que un fuego proveniente del cielo casi destruyó el mundo antes de la llegada de Bachué, la madre ancestral. En el norte, entre los pueblos Pueblo y Navajo, hay relatos de mundos previos consumidos por un calor insoportable. Aunque sus cosmovisiones son diferentes, la coincidencia en la estructura narrativa resulta sorprendente. Un fuego celestial que marca el fin de un ciclo y anuncia la gestación de otro nuevo. La diversidad geográfica de estos mitos, combinada con la similitud de sus elementos, alimenta la posibilidad de que guarden una memoria común, quizá una experiencia ancestral reinterpretada en cada cultura según su contexto y simbolismo. Un aspecto notable de estas tradiciones americanas es la presencia de sobrevivientes que se resguardan en cuevas, montañas o lugares subterráneos. En muchas versiones, estos refugios se convierten en verdaderos santuarios, puntos de resguardo destinados a preservar la vida hasta que el fuego se extinga. Los relatos también resaltan que la reconstrucción posterior no ocurre por casualidad, sino con una especie de plan deliberado. Los dioses deciden quién vive, quién muere y cómo debe iniciarse la siguiente era. El fuego no actúa de manera ciega, más bien parece cumplir una función específica dentro del ciclo cósmico. Al examinar estos mitos en conjunto, surge la impresión de que los pueblos americanos compartían una concepción muy clara sobre la fragilidad del orden humano ante fuerzas superiores. El fuego del cielo simboliza la capacidad de los dioses para destruirlo todo cuando la armonía se rompe, pero también revela su habilidad para regenerar la creación desde las ruinas. Este equilibrio entre destrucción y renovación permea las historias desde el norte hasta el sur del continente y forma parte esencial de su visión del mundo. Lo notable es cómo, en tantos lugares y épocas diferentes, la idea de un fuego descomunal que marcó el final de una era se repite como un eco que atraviesa las culturas, como si todas conservaran el recuerdo de un mismo fenómeno reinterpretado a lo largo de los milenios. En las antiguas tradiciones del norte de Europa, la noción de un mundo condenado a arder antes de renacer forma parte central de su visión del universo. Las sagas nórdicas no describen un fin abrupto e irreparable, sino un proceso cíclico donde la destrucción por fuego desempeña una función primordial. Esta concepción se cristaliza en el Ragnarok, un acontecimiento profetizado que reúne fuerzas cósmicas, deidades enfrentadas y un incendio tan vasto que reduce el cosmos entero a brasas. Para los antiguos escandinavos, el fuego no solo simbolizaba la devastación, sino también el inicio de un nuevo orden. Su mitología presenta un universo sometido a tensiones constantes, donde la llama actúa como agente purificador capaz de eliminar lo caduco y preparar el terreno para lo que vendrá después. El Ragnarok se describe como una cadena de sucesos que comienza cuando el equilibrio del mundo se rompe. Entre los signos que anuncian el inicio del fin, se menciona un calor progresivo que altera estaciones y modifica el comportamiento de la naturaleza. Los inviernos se vuelven más extensos y feroces, seguidos por un calor inusual que desafía los patrones climáticos tradicionales. Este cambio brusco en el ambiente crea una sensación de desorden que afecta tanto a los dioses como a los hombres. La ruptura del equilibrio natural es el preludio de la destrucción, pues anuncia que fuerzas superiores se están moviendo para desencadenar el incendio final. En los poemas de la Edda se menciona a Surt, un ser de fuego que habita en Muspelheim, una región primordial vinculada a llamas ancestrales. Surt representa la esencia misma del fuego cósmico. Su espada, descrita como una hoja que brilla más que el sol, simboliza una fuerza capaz de quemar cualquier cosa que toque.
Cuando Surt emerge durante el Ragnarok, no lo hace como un simple guerrero, sino como un principio universal que se abre paso para consumir todo lo creado. Su aparición marca el punto irreversible del proceso, pues con él llega un fuego que no distingue entre dioses, gigantes y humanos. El incendio generado por Surt no es un fenómeno local, sino un fuego que se extiende hasta cubrir los 9 mundos. El calor provocado por la espada de Surt es tan intenso que incluso las estructuras cósmicas se ven afectadas. La tierra tiembla, las montañas se resquebrajan y los mares se evaporan. La creación entera parece perder su forma, como si la materia misma colapsara frente al poder abrasador. Esta visión no describe solamente la destrucción física de la superficie terrestre, sino la disolución de las bases del universo nórdico. El fuego de Surt actúa sobre el tejido que sostiene los mundos, eliminando cualquier rastro del orden previo. Es un fuego total, capaz de reducir a cenizas incluso a seres inmortales. Sin embargo, la destrucción por fuego no es el único elemento del Ragnarok. Antes de que se encienda la conflagración final, otras fuerzas contribuyen al colapso del cosmos. Fenrir, el lobo que devora al sol, deja al mundo sumido en una oscuridad que precede al incendio. Jormungandr, la serpiente que rodea la tierra, libera su veneno sobre mares y continentes. Los cielos se agrietan bajo el peso de batallas titánicas entre dioses y gigantes, fracturando la estructura del firmamento. En este caos, el fuego se convierte en la última pieza del proceso, como si los elementos del universo se turnaran para desmantelar la creación antes de ser consumidos por la llama universal. Cuando la llama finalmente se expande, lo hace con un carácter absoluto. No se trata de un fuego natural, sino de una fuerza que se despliega desde el núcleo del cosmos hasta sus límites más lejanos. La intensidad del calor es tan grande que los mares hierven, los cielos se incendian y los propios dioses caen ante la magnitud del desastre. La función del fuego en este contexto no es meramente aniquiladora, cumple un propósito esencial dentro de un proceso cíclico. Al reducir el mundo a cenizas, el fuego libera el espacio necesario para que algo nuevo pueda surgir. La destrucción se convierte en el mecanismo que permite la regeneración. Después de que el fuego haya cumplido su tarea, los mitos describen un panorama sorprendente. De las cenizas surge un mundo renovado, más fértil y armonioso que el anterior. Las montañas vuelven a elevarse, los ríos fluyen cristalinos y la tierra recupera su equilibrio. Un nuevo sol aparece en el cielo, joven y radiante, simbolizando el renacimiento de la luz tras la oscuridad y el incendio. La humanidad resurge también, representada por 2 seres que permanecieron ocultos durante la destrucción. Su supervivencia muestra que el Ragnarok no pretende borrar la existencia humana, sino darle la oportunidad de empezar de nuevo en un entorno purificado. La presencia de estos sobrevivientes recuerda un patrón que aparece en otras culturas, seres que se refugian de un fuego devastador para repoblar la tierra una vez que las llamas se extinguen. En este caso, los 2 humanos se esconden en el tronco de un árbol sagrado donde encuentran cobijo ante el fuego universal. Su resurrección simboliza la continuidad de la vida a pesar de la violencia del proceso. Este detalle muestra que la mitología nórdica entendía el fuego como parte integral de un ciclo natural, en el que destrucción y vida se entrelazan. Otro aspecto notable es la dimensión moral y metafísica del Ragnarok. El fuego no surge únicamente por el deterioro del mundo físico, sino también por el desequilibrio espiritual. Cuando los valores que sustentan la armonía se corrompen, el universo entero se desestabiliza. La llama final aparece entonces como un correctivo que elimina lo que ha perdido su esencia.
En este sentido, el fuego del Ragnarok se asemeja a las fuerzas purificadoras descritas en otras tradiciones antiguas. La conflagración no busca solo arrasar, sino despejar el camino para un renacimiento que supere las imperfecciones del mundo anterior. Al observar esta mitología junto a las de otras regiones, resulta evidente que los nórdicos compartían una visión cíclica del tiempo, en la que los finales eran indispensables para la continuidad. La llama que arrasa la creación no es caprichosa ni aleatoria. Forma parte de un orden cósmico que exige renovación periódica. La destrucción se convierte en semilla del renacimiento y el fuego en instrumento para reconstruir un universo más equilibrado. Esta idea resuena con las narrativas de América, India, Grecia o Mesopotamia, aunque cada una exprese el concepto a través de imágenes y símbolos distintos. En última instancia, la tradición nórdica establece que incluso los dioses son vulnerables al poder del fuego cósmico. Su destrucción implica que nada puede escapar al ciclo natural del universo. Pero a pesar de la devastación aparentemente total, el renacimiento posterior demuestra que la llama no es el fin definitivo, sino el paso necesario para un nuevo comienzo. El Ragnarok, por tanto, no es solo un relato sobre el fin del mundo, sino una reflexión profunda sobre la transformación eterna, donde el fuego, lejos de ser únicamente destructor, se convierte en el motor que impulsa la creación hacia una nueva etapa. En las antiguas tradiciones de China y Japón, el fuego aparece como una fuerza que trasciende lo meramente físico para convertirse en un símbolo de transformación cósmica. En ambas culturas, su presencia está ligada a criaturas míticas, entidades celestiales y ciclos que alternan destrucción y regeneración. Aunque sus narrativas se desarrollaron en contextos distintos, comparten una visión sorprendentemente similar: la idea de que el universo avanza por etapas marcadas por grandes incendios, donde los dioses o seres sobrenaturales actúan como guardianes o detonantes de estos procesos. La llama no se presenta como un fenómeno accidental, sino como una herramienta inscrita en el funcionamiento del cosmos. En la tradición china, los antiguos textos mencionan varios episodios donde el cielo y la tierra experimentan grandes incendios que cambian el rumbo de la historia. Uno de los relatos más conocidos es el del arquero Hou Yi, quien derribó 9 de los 10 soles que ardían en el firmamento. Según el mito, el cielo se cubrió de esferas incandescentes cuyo calor era tan intenso que los bosques se secaron, los mares se evaporaron y los ríos se convirtieron en polvo. Las montañas estallaron bajo temperaturas insoportables y los cultivos ardieron sin posibilidad de ser rescatados. La presencia de múltiples soles generó un caos térmico que amenazaba con destruir la vida en el mundo. Un escenario que guarda paralelos con mitos mesoamericanos que también hablan de eras con más de un sol. En esta historia, el fuego surge de un orden celestial desestabilizado. Las deidades que regían el equilibrio perdieron control sobre los astros, y la humanidad quedó expuesta a una radiación implacable. El acto heroico de Hou Yi, quien con su arco derribó a los soles adicionales, no solo salvó al mundo, sino que restauró la armonía cósmica. La narrativa sugiere que el exceso de luz y calor puede desencadenar un colapso total, y que el equilibrio entre los elementos es una condición esencial para la existencia. La solución, eliminar los soles sobrantes, implica una purificación mediante la destrucción, donde lo superfluo es eliminado para permitir que la creación vuelva a su estado natural. Otro mito chino relaciona un incendio universal con la figura de Gong Gong, un ser asociado al caos y la desestabilización. En uno de los relatos, Gong Gong golpea el monte Bushou, un pilar cósmico que sostenía el cielo. Tras el impacto, el firmamento se inclina,
provocando un desequilibrio que genera inundaciones por un lado y un incendio sin control por otro. La idea de pilares celestiales dañados recuerda a otras culturas que imaginan al cielo sostenido por estructuras sagradas cuya ruptura desata cataclismos. En este caso, el fuego se desborda desde regiones celestes y arrasa ciudades, bosques y aldeas. Para restaurar el orden, la diosa Nuwa debe reparar el cielo con piedras de colores y restablecer la armonía entre los elementos. La llama, de nuevo, cumple una función de reinicio y corrección. Los dragones también tienen un papel importante dentro de las cosmologías chinas. Aunque no siempre representan destrucción, algunas variantes hablan de dragones ígneos que emergen antes de grandes transformaciones. Su aura ardiente presagia cambios profundos, tanto en la tierra como en el orden social. En ciertas versiones, estos dragones liberan un fuego que purifica regiones enteras, preparando el terreno para un nuevo ciclo. El dragón, símbolo de poder y renovación, encarna una fuerza que reconfigura el mundo a través de una llama sagrada que destruye lo antiguo para permitir lo nuevo. En Japón, las mitologías también incluyen episodios marcados por incendios descomunales. En el Kojiki y el Nihon Shoki, textos fundamentales de la tradición japonesa, se narra el nacimiento del dios del fuego, Kagutsuchi. Su aparición no estuvo exenta de tragedia, pues su calor abrasador fue tan intenso que causó la muerte de su propia madre, la diosa Izanami. Este nacimiento devastador desencadenó un período de caos. La ira y el dolor provocados por la pérdida de Izanami llevaron a su esposo Izanagi a matar a Kagutsuchi, cuyo cuerpo se fragmentó y dio origen a una serie de deidades volcánicas. Este mito presenta el fuego como una fuerza que destruye incluso a quienes lo engendran, pero cuyos efectos permiten la creación de nuevos seres. La muerte, la llama y la multiplicación divina se entrelazan en un ciclo donde cada final contiene un germen de inicio. Las narraciones sobre Kagutsuchi también se relacionan con la actividad volcánica del archipiélago. El fuego subterráneo que destruye aldeas y remodela paisajes se interpreta como una manifestación directa de estas deidades ardientes. En este contexto, el fuego adquiere un carácter sagrado, pues no se limita a devastar, también fertiliza y crea nuevos territorios. La lava que arrasa campos es la misma que, al solidificarse, forma tierras fértiles. La destrucción es inseparable de la renovación. Otra figura importante en la tradición japonesa es Amaterasu, la diosa solar. Aunque su mito está más relacionado con la luz que con el fuego propiamente dicho, algunas versiones antiguas mencionan momentos en los que su resplandor, intensificado por conflictos divinos, amenazó con desequilibrar el mundo. Esta luminosidad excesiva conecta con los relatos chinos que advierten sobre el peligro de múltiples soles o de una luz desbordada. La armonía del universo requiere un control cuidadoso del fuego, ya sea solar o volcánico. El mito del pájaro Ho-Oh, equivalente al Feng Wang chino, también juega un papel simbólico. Esta criatura resurge de las cenizas después de enormes incendios, marcando el inicio de eras prósperas. Su presencia encarna la idea de que el fuego, aunque devastador, prepara el terreno para un renacimiento más pleno. Cuando aparece, anuncia el regreso de la justicia y el equilibrio, sugiriendo que los ciclos cósmicos desembocan inevitablemente en renovaciones luminosas tras la oscuridad ardiente. Comparar las mitologías china y japonesa revela un patrón fascinante. Ambas imaginan universos donde el fuego actúa como regulador, castigador o transformador. Los incendios descomunales se relacionan con desórdenes cósmicos, decisiones divinas o criaturas sobrenaturales cuya intervención altera el flujo del tiempo.
Los dragones de fuego, los dioses solares descontrolados, los nacimientos ardientes y las catástrofes producidas por el desequilibrio del firmamento muestran, en conjunto, una visión en la que el fuego es un elemento indispensable para mantener el equilibrio del mundo. Estas tradiciones presentan el mismo esquema que se observa en culturas distantes, una llama que destruye el orden antiguo y abre el camino hacia otro más armónico. La aparente distancia entre China, Japón y otras regiones del planeta se desvanece cuando se observa esta convergencia simbólica. La idea de un fuego primordial que marca el final y el inicio de ciclos parece formar parte de una memoria compartida por la humanidad, una que cada civilización interpretó a través de sus propios símbolos y criaturas sagradas. A lo largo de numerosas culturas, la presencia de una llama celestial capaz de arrasar el mundo ha aparecido una y otra vez en mitos que provienen de regiones sin contacto entre sí. Esta recurrencia invita a reflexionar sobre si detrás de estas narraciones se esconden recuerdos distorsionados de fenómenos astronómicos reales. La humanidad antigua, sin acceso a explicaciones científicas, interpretaba el cielo como un escenario donde los dioses actuaban directamente. Por eso, cualquier destello inesperado, cualquier explosión de luz o cualquier cuerpo luminoso desplazándose por la bóveda nocturna podía convertirse en la semilla de un relato sobre incendios universales. Analizar estas mitologías desde una perspectiva astronómica abre la posibilidad de que ciertos mitos hayan surgido como intentos de explicar eventos súbitos y devastadores que quedaron grabados en la memoria colectiva. Uno de los fenómenos más impresionantes para los observadores antiguos eran los cometas. Su aparición repentina, su larga cola luminosa y su movimiento inusual los hacían parecer entidades vivas que atravesaban el cielo con un propósito. Muchas culturas asociaron los cometas con destrucción y cambios radicales. Un cometa especialmente brillante, visible durante semanas, podía generar miedo y expectativas de catástrofe. En casos extremos, fragmentos cometarios que ingresaban a la atmósfera debieron producir bolas de fuego que se desplomaban con violencia sobre zonas específicas. Un impacto lo suficientemente grande habría provocado incendios regionales, alteraciones climáticas e incluso nubes de polvo que oscurecieran el cielo. La experiencia de un evento semejante podría haber sido transmitida por generaciones y reinterpretada como un fuego divino que arrasó una era anterior. Otro fenómeno astronómico que pudo influir en estos mitos es la actividad solar. Las erupciones solares, aunque no siempre visibles, desde la superficie terrestre pueden generar auroras extremadamente brillantes en latitudes bajas, intensificar la luminosidad del cielo nocturno e incluso afectar la tecnología moderna. Para los pueblos antiguos, un brillo inesperado que tiñera el cielo de rojo, verde o violeta habría sido interpretado como una señal sobrenatural. Además, algunas investigaciones sugieren que ciertas tormentas solares extremas pudieron provocar incendios espontáneos en regiones cercanas a los polos, debido a descargas magnéticas intensas. Aunque estos episodios son raros, su impacto visual y emocional habría sido profundo. Si una tormenta solar excepcional iluminara el cielo durante días, podría haberse recordado como un fuego cósmico extendido sobre el mundo entero. También es posible que los mitos se inspiraran en el avistamiento de meteoros particularmente brillantes. Las lluvias de meteoros periódicas, en condiciones específicas, producen oleadas de estrellas fugaces que parecen surgir de un punto fijo del cielo. Para ojos antiguos, un evento así podía parecer una lluvia literal de fuego cayendo sobre la Tierra. En ocasiones excepcionales, un meteoro puede atravesar la atmósfera sin desintegrarse por completo.
explotando a baja altura con una fuerza equivalente a varias bombas modernas. Estos estallidos producen ondas expansivas, destellos cegadores y un calor momentáneo capaz de incendiar bosques. Pueblos que presenciaran un suceso semejante difícilmente podrían olvidarlo. Con el tiempo, ese acontecimiento se convertiría en un relato sobre la ira celeste o la intervención de criaturas ígneas que devastaron regiones enteras. Los impactos de gran tamaño, aunque extremadamente raros, también dejan huellas duraderas en las tradiciones humanas. La caída de un objeto de varios cientos de metros habría generado un calor indescriptible, incendios masivos, tsunamis y una nube de polvo que habría oscurecido el sol durante semanas. Un evento de tal magnitud marcaría profundamente a cualquier civilización que lo presenciara. Incluso siglos después, los sobrevivientes transmitirían la historia de un fuego universal que había consumido el mundo. Muchos mitos que hablan de eras anteriores, destruidas por el calor o por un sol demasiado cercano, podrían tener su origen en memorias de impactos antiguos, reinterpretadas a través del lente simbólico y religioso de cada cultura. Además de cometas y meteoros, algunas tradiciones podrían haber surgido de la observación de fenómenos volcánicos que, vistos desde la perspectiva de culturas sin conocimientos científicos, parecían eventos astronómicos. Erupciones gigantescas, como las de ciertos supervolcanes, expulsan columnas de fuego y ceniza tan altas que alcanzan la estratosfera. Sus efectos, que incluyen oscuridad prolongada, lluvia de cenizas calientes y explosiones que iluminan el cielo nocturno, pueden confundirse con descargas celestes. Incluso si el origen es terrestre, la magnitud del fenómeno le habría dado una apariencia divina. Para los habitantes del lugar, el volcán podría haber sido visto como una puerta entre mundos, un punto donde los cielos ardían y las divinidades ejercían su poder. La caída de material solar o la variación en la intensidad del sol también podrían haber provocado relatos sobre soles múltiples o soles enfurecidos. En ciertos momentos históricos, la atmósfera terrestre pudo haber amplificado efectos ópticos como halos solares, parhelios o espejismos luminosos, haciendo que varias imágenes del sol aparecieran simultáneamente en el cielo. Estos fenómenos, raros pero reales, habrían provocado un fuerte impacto en quienes los presenciaban. La aparición de 3 o incluso 4 soles en el horizonte pudo haber sido interpretada como una señal de destrucción inminente, alimentando relatos donde el calor desbordado arrasa tierras y obliga a la humanidad a recomenzar. Desde esta perspectiva, los mitos no tienen por qué considerarse simples invenciones imaginativas. En muchos casos pueden contener un eco profundo de realidades que los pueblos antiguos no pudieron explicar con los recursos intelectuales de la época. La interpretación simbólica surgió como respuesta a lo incomprensible, mezclando recuerdos genuinos con elementos míticos y enseñanzas morales. Aunque los detalles se hayan transformado con el tiempo, la estructura esencial se mantiene. Una luz intensa, un calor insoportable, una fuerza que cae del cielo y un mundo obligado a renacer después del desastre. Al observar la convergencia entre mitologías tan dispares, cobra fuerza la posibilidad de que detrás de estas historias exista una base común. La humanidad, repartida en continentes distantes, pudo haber presenciado fenómenos similares que dejaron una huella psicológica indeleble. Las narraciones se modificaron, adaptándose a las creencias y lenguas de cada pueblo, pero conservaron un núcleo compartido: la percepción de que el cosmos, en ocasiones, desata fuegos que transforman el destino de la Tierra. Esta reflexión no niega la dimensión espiritual de los mitos, sino que los enriquece al entenderlos como expresiones de la experiencia humana ante lo extraordinario. Al examinar los relatos sobre reinicios ardientes en culturas separadas por continentes, se observa una sorprendente convergencia
que invita a la reflexión sobre posibles memorias colectivas de catástrofes astronómicas o naturales que dejaron una huella indeleble en la psique humana. Estas narrativas, aunque diversas en sus detalles y símbolos, comparten elementos esenciales: la presencia de un fuego cósmico, un evento de destrucción apoteósica y un posterior renacimiento. Este patrón recurrente, que trasciende el tiempo y el espacio, sugiere que las civilizaciones antiguas, a pesar de sus distancias y diferencias, pudieron haber respondido a fenómenos astronómicos similares, los cuales, al ser reinterpretados a lo largo de las generaciones, dieron lugar a mitos que abordaban la regeneración del mundo a través del fuego. Uno de los puntos clave de estos mitos es la idea de un reinicio cósmico. En cada relato, el fuego se presenta como un agente de destrucción que, lejos de ser un final definitivo, abre paso a la creación de un nuevo orden. Desde los cometas que cruzan el cielo hasta las erupciones solares o los impactos meteoríticos, las culturas antiguas interpretaron estos eventos como intervenciones divinas o como manifestaciones de un ciclo cósmico inevitable. Este concepto de un fin que es también un comienzo aparece con fuerza en mitologías de todo el mundo, desde las culturas mesopotámicas y egipcias hasta las tradiciones indígenas americanas, las griegas y las nórdicas. En Mesopotamia, por ejemplo, los relatos sumerios de dioses que purifican el mundo mediante tormentas ígneas se asemejan a los mitos del Ragnarök en la mitología nórdica, donde el fuego cósmico destruye todo lo existente, pero también da paso a un nuevo ciclo. La figura de Surt, el dios del fuego en Muspelheim, cuyo resplandor y calor abrasan el universo, es similar a la descripción de las deidades sumerias que incineran la tierra con su ira. En ambas mitologías, el fuego no solo significa el fin de un mundo corrupto, sino la posibilidad de un nuevo comienzo, donde los elementos se reorganizan y un orden renovado surge de las cenizas. La misma noción de destrucción, seguida de regeneración, se encuentra en las leyendas chinas y japonesas, donde el fuego, representado por dragones ígneos o fenómenos solares extremos, tiene el poder de reconfigurar el mundo. En el mito de la antigua China, el derribo de los soles adicionales por el héroe Hou Yi, y en el relato japonés de Kagutsuchi, el dios del fuego cuyo nacimiento destruye la creación, hay un claro paralelo con las culturas mesoamericanas y nórdicas, donde los dioses provocan cataclismos cósmicos a través del fuego. En todos estos casos, el fuego es una fuerza primordial que limpia lo viejo y da paso a una nueva creación, una metáfora de la regeneración del ciclo cósmico. La presencia de dragones ígneos, tanto en la mitología china como en la japonesa, también juega un papel crucial. Estas criaturas, con su conexión con el fuego, pueden ser interpretadas como símbolos de las fuerzas naturales capaces de modificar el curso del destino. En la tradición china, los dragones son seres que no solo simbolizan el poder y la realeza, sino que también tienen el poder de alterar el curso del mundo. Su conexión con el fuego, ya sea como guardianes o agentes de transformación, refuerza la idea de que las culturas antiguas concebían a estas criaturas como las que regulaban las fuerzas cósmicas que afectan a la Tierra. A nivel simbólico, el fuego cósmico puede ser visto como una representación del caos primigenio que precede al orden. Muchas de estas civilizaciones compartían la creencia de que el universo estaba en constante transformación, atravesando ciclos de creación, destrucción y renovación. El fuego, en este contexto, simboliza tanto la purificación como la destrucción necesaria para que la creación continúe su curso. Este concepto es similar al de la danza de la destrucción en algunas filosofías orientales, donde el caos es visto como una fuerza transformadora que, aunque parece amenazar la estabilidad, en realidad es un componente esencial de la armonía universal.
Desde una perspectiva astronómica, este patrón global de mitos podría estar inspirado en eventos celestes que dejaron una huella tan profunda que las culturas desarrollaron relatos para explicarlos. Las erupciones solares, los cometas o incluso el impacto de meteoritos pudieron haber sido interpretados como cataclismos divinos, un tipo de fuego celestial que caía sobre la Tierra. Cuando estos eventos ocurrieron, las sociedades no solo experimentaron desastres naturales, sino que también enfrentaron un profundo choque cultural y espiritual. Estos eventos habrían sido percibidos como señales de que el mundo estaba siendo purificado por fuerzas cósmicas y la reconstrucción del orden solo sería posible a través de un nuevo ciclo. La idea de un reinicio cósmico a través del fuego no es solo una metáfora para la destrucción, sino una representación de la fragilidad humana y la constante renovación del mundo. En el fondo de estas historias yace una reflexión sobre el destino y el papel de la humanidad en un universo que no es estático, sino que está en constante cambio. Cada ciclo de destrucción y regeneración plantea la pregunta de si las civilizaciones que precedieron a la nuestra enfrentaron eventos similares, que podrían haber quedado registrados en sus mitos como una advertencia o un recordatorio de que el fin nunca es absoluto, sino un paso hacia algo nuevo. Las culturas precolombinas de América también comparten una visión similar de la destrucción y renovación del mundo. Los mitos nahuas sobre los 5 soles muestran cómo cada era de la humanidad fue destruida por una catástrofe relacionada con el fuego. De manera similar, los relatos mayas y quechuas hablan de mundos arrasados por el calor extremo, con la posterior creación de nuevas eras. Estos relatos parecen responder a los mismos temores y esperanzas que los mitos de otras culturas, sugiriendo que el fuego cósmico no es solo una herramienta de destrucción, sino una fuerza regeneradora que permite la continuación del ciclo de la vida. La convergencia de estos mitos y símbolos en culturas tan distantes podría explicarse como un reflejo de la experiencia compartida de la humanidad ante eventos astronómicos y naturales. Los antiguos no solo interpretaron estos eventos como simples catástrofes, sino que les dieron un significado trascendental, con el fuego funcionando como el medio por el cual los dioses purificaban el mundo y lo hacían apto para un nuevo comienzo. Este fuego cósmico que aparece en tantas culturas no es solo una representación del caos, sino también de la esperanza, pues en cada destrucción se vislumbra la posibilidad de un nuevo renacer. Así, al considerar la posibilidad de que estos mitos no solo sean expresiones de la imaginación, sino también memorias colectivas de eventos catastróficos reales, podemos ver en ellos un recordatorio de que, aunque el ciclo de la vida y la muerte es inevitable, la humanidad siempre ha buscado la manera de encontrar significado en el caos, interpretando el fuego no solo como una amenaza, sino como una oportunidad para comenzar de nuevo. Cada mito, en su contexto, ofrece una forma de enfrentar lo inabarcable, de comprender el sufrimiento y la destrucción, pero también de vislumbrar la posibilidad de la regeneración. Las narraciones sobre catástrofes cósmicas, incendios universales y ciclos de destrucción y renacimiento no solo son relatos fascinantes sobre el origen del mundo o su posible fin, sino que también han jugado un papel crucial en la formación de religiones, rituales y temores colectivos a lo largo de la historia humana. Estas historias, compartidas a través de diferentes culturas, no solo explican el mundo, sino que también estructuran la manera en que las sociedades entienden su existencia, su propósito y su destino. En este sentido,
La función de estos mitos no se limita a ser relatos de origen, sino que se convierten en fundamentos de sistemas religiosos, códigos morales y prácticas espirituales que han perdurado hasta el día de hoy. Desde las antiguas civilizaciones de Mesopotamia hasta las religiones modernas, las narraciones sobre la destrucción cósmica y el renacimiento del mundo han servido para dar forma a la cosmología religiosa, los ritos de purificación y los temores existenciales. Por ejemplo, en las culturas sumerias y babilónicas, la idea de un diluvio universal o de tormentas ígneas que purifican la tierra se vincula estrechamente con la concepción de un universo gobernado por fuerzas divinas. Los dioses, en estas mitologías, no son solo creadores, sino también destructores, y su ira se manifiesta en eventos cósmicos como inundaciones, incendios o el retorno del caos primordial. Estos relatos estructuran la manera en que los humanos se relacionan con el cosmos y con las fuerzas que perciben como más allá de su control. En el caso de la antigua Sumeria, los mitos sobre los dioses Anunnaki, quienes purifican el mundo mediante inundaciones o tormentas de fuego, establecen un patrón que se repite en otras culturas. Este patrón refleja un ciclo de creación, destrucción y renacimiento, y se incorpora a los rituales religiosos como una forma de apaciguar a las deidades y asegurar la continuidad del orden cósmico. En el contexto religioso, la comprensión de estos mitos contribuye a la percepción de que el destino humano está influido por poderes superiores. La figura del Dios que destruye y luego renueva se asocia con la idea de la misericordia divina y la necesidad de sacrificios para asegurar el bienestar de la humanidad. La influencia de estas narraciones en las religiones no solo se limita al nivel teológico, sino que también tiene implicaciones en las prácticas rituales. Por ejemplo, los sacrificios, las purificaciones por fuego, las ceremonias de renovación y los períodos de penitencia son comunes en muchas culturas que han internalizado la noción de un mundo que necesita ser constantemente purificado. En el cristianismo, por ejemplo, el concepto del juicio final y la purificación por fuego, como se describe en el libro de Apocalipsis, está directamente relacionado con la idea de que el mundo sufrirá una destrucción catastrófica antes de que surja un nuevo orden divino. Este es un eco directo de las antiguas creencias que asociaban el fuego cósmico con la purificación y la regeneración, aunque con una reinterpretación en términos de la moralidad y la salvación. En las religiones hindúes, los conceptos de pralaya y la constante destrucción y regeneración del mundo son igualmente fundamentales. La pralaya, que describe un ciclo de disolución cósmica, encuentra paralelismos con los mitos sumerios y nórdicos. En esta tradición, el fuego y la destrucción están íntimamente ligados a la renovación y la continuidad del ciclo cósmico. Los dioses, al igual que en la mitología griega, no solo destruyen, sino que también crean, y el caos es necesario para que surja el orden. Estas ideas se reflejan en los rituales hindúes, que a menudo incluyen elementos de fuego, como las hogueras sagradas, las ofrendas y las ceremonias de purificación. Los fieles creen que al participar en estos rituales no solo honran a los dioses, sino que también participan en un proceso cósmico de renovación y restauración del equilibrio en el universo. El mito del Ragnarok, en las tradiciones nórdicas, también ha dejado su huella en la espiritualidad y los rituales de las sociedades que lo adoptaron. En la mitología nórdica, la batalla final entre dioses y gigantes culmina con un incendio cósmico que destruye el mundo, pero da paso a un nuevo comienzo. Esta visión cíclica del tiempo ha influido en la forma en que las culturas nórdicas
Comprenden la vida y la muerte, entendiendo que al igual que el fuego renueva la creación, la muerte es simplemente una transición hacia una nueva forma de existencia. Este pensamiento ha permeado las ceremonias funerarias, donde el fuego no solo actúa como destructor, sino también como medio de purificación y tránsito hacia la vida después de la muerte. En el contexto de las sagas vikingas, el fuego también está asociado con el heroísmo y la transformación personal, ya que muchos héroes mitológicos enfrentan la muerte y la destrucción como parte de su ascenso a un estado superior. Las leyendas japonesas, por su parte, también han influido en la visión religiosa y espiritual del fuego. En el mito de Kagutsuchi, el dios del fuego, la destrucción causada por su aparición no solo es cataclísmica, sino que simboliza la transformación y la creación de nuevas deidades y formas de vida. Este ciclo de destrucción y creación se refleja en la práctica sintoísta de los rituales de purificación con fuego, conocidos como Homa o Matsuri. El fuego, en estas tradiciones, es visto tanto como una fuerza peligrosa como una herramienta sagrada para el cambio y la renovación, y se utiliza en ceremonias que buscan restaurar el equilibrio y la armonía entre el mundo humano y el espiritual. El simbolismo del fuego, como agente de transformación y regeneración, también ha sido un tema recurrente en la religión cristiana. En la Biblia, el fuego aparece no solo como símbolo del juicio final, sino también como una herramienta de purificación. En el Nuevo Testamento, el bautismo con fuego es una imagen recurrente utilizada para describir el proceso de purificación del alma. En este sentido, el fuego se convierte en un símbolo de la lucha entre el bien y el mal, y su capacidad para purificar lo corrupto se convierte en una metáfora del destino humano, donde la humanidad debe pasar por un proceso de prueba y purificación para alcanzar la salvación. A través de estas narrativas, el fuego también se asocia con el miedo y la incertidumbre. Las culturas que han sido testigos de fenómenos naturales catastróficos, como erupciones volcánicas, incendios masivos o cometas cruzando el cielo, han tendido a interpretar estos eventos como señales de advertencia, como indicios de que el orden divino está siendo alterado. El fuego cósmico, entonces, se convierte en un símbolo de las fuerzas fuera del control humano, fuerzas que pueden ser tanto destructivas como regeneradoras. Este temor colectivo a lo desconocido, a lo que está más allá de la comprensión humana, se ha traducido en una necesidad de rituales y prácticas que buscan apaciguar esas fuerzas y ganar la favorabilidad de los dioses. A través de los siglos, estas narraciones se han transformado y adaptado a las nuevas circunstancias y creencias, pero su influencia sigue siendo poderosa en la forma en que las sociedades comprenden su destino. Las inventos, religiones y rituales que emergieron de estos mitos sobre el fuego cósmico han modelado la moralidad, la espiritualidad y la visión humana del tiempo. En última instancia, estos relatos sobre la destrucción y el renacimiento no solo tratan de la preservación de la vida, sino de la aceptación de que el destino humano está entrelazado con fuerzas mucho más grandes que nosotros, fuerzas que, aunque nos destruyan, también nos dan la oportunidad de renacer y comenzar de nuevo. A lo largo de este recorrido por las diversas mitologías del fuego cósmico, hemos observado un patrón fascinante que conecta a civilizaciones dispares en un mensaje común. La llama, como fuerza primordial, no solo destruye, sino que también renueva. Este fuego que consume el mundo, que arrasa con lo viejo y lo corrompido, tiene un propósito más profundo, uno que va más allá de la simple destrucción. En su esencia, estas narraciones nos invitan a reflexionar sobre la vulnerabilidad inherente a la humanidad,
sobre cómo nuestras civilizaciones, por mucho que se erijan como firmes e inquebrantables, siempre están a merced de fuerzas cósmicas, naturales y divinas. La llama que purifica y destruye es un recordatorio constante de nuestra fragilidad, pero también de nuestra capacidad para renovarnos. Desde las tormentas de fuego de los dioses sumerios hasta el Ragnarok de los nórdicos, pasando por los mitos del diluvio y las erupciones solares en las culturas orientales, cada historia comparte un mismo tema, un ciclo cósmico en el que la destrucción no es un fin, sino un paso hacia algo nuevo. Este concepto de un renacimiento a través del fuego es, sin lugar a dudas, uno de los legados más poderosos que las antiguas civilizaciones nos dejaron. En cada mito, el fuego es tanto un destructor como un creador. Nos recuerda que, aunque podamos vernos arrasados por la tragedia y el caos, también tenemos la capacidad de resurgir, de reestructurar nuestra existencia y de aprender de las lecciones del pasado. La conexión entre la humanidad y el fuego primordial, por tanto, no es solo una relación de destrucción, sino de transformación. A través de este fuego, las culturas antiguas expresaron su comprensión de la vida y la muerte, del ciclo incesante de creación y destrucción que define tanto al universo como a la existencia humana. La llama cósmica no es solo un símbolo de la furia de los dioses, sino también de la sabiduría divina que nos obliga a confrontar nuestra fragilidad y a reconocer que la perfección de la civilización es efímera. Estos relatos, por más que estén teñidos de lo sobrenatural, no son meras fantasías. Son advertencias sobre nuestra vulnerabilidad ante las fuerzas del cosmos y la necesidad de mantener un equilibrio con ellas. Las culturas antiguas, con sus diversas cosmovisiones, entendían que el fuego no era solo un elemento físico, sino una manifestación de una fuerza cósmica que estaba más allá de su control. Este fuego representaba el poder divino, el castigo por los excesos humanos, pero también la oportunidad de purificación y renacimiento. Los cometas, los soles múltiples, los volcanes y las tormentas solares no eran solo fenómenos naturales, eran señales de los dioses, símbolos de la capacidad del universo para renovar y transformar todo lo que tocaba. Al interpretar estos eventos como intervenciones divinas, las civilizaciones humanas intentaron comprender su relación con el cosmos, un cosmos que podía destruirlos en cualquier momento, pero también darles la oportunidad de comenzar de nuevo. Es importante destacar que estas narraciones no solo hablaban de lo divino, sino también de lo humano, los sacrificios, los rituales de purificación por fuego, las ceremonias de renovación y las expectativas de un juicio final no solo eran respuestas a los temores del pueblo, sino también a su deseo de asegurar su propia supervivencia en un mundo incierto. El fuego, en este sentido, se convirtió en un medio para comunicarse con lo divino, para apaciguar las fuerzas cósmicas y para garantizar que el ciclo de destrucción y renacimiento se repitiera de una manera controlada. A través de la adoración del fuego y la participación en rituales relacionados, las civilizaciones intentaban encontrar un equilibrio entre su existencia y las fuerzas cósmicas que les eran ajenas, pero con las que debían convivir. Estas narraciones sobre la llama primordial, por lo tanto, pueden ser vistas como una forma de comprensión y aceptación de los ciclos inevitables de la vida. En las antiguas culturas, el fuego cósmico no solo era una amenaza, sino una bendición, pues ofrecía la posibilidad de renovarse, de dejar atrás lo corrupto y de empezar de nuevo. La humanidad ha experimentado catástrofes naturales, guerras, pérdidas y crisis a lo largo de su historia, y las antiguas civilizaciones, al contar estos mitos, nos dejaron un mensaje claro.
No importa cuán grande sea la destrucción, siempre hay espacio para la regeneración. Este concepto de renacimiento no solo es un tema común en las religiones del pasado, sino que también sigue presente en la psicología humana. La necesidad de superar los momentos de crisis y encontrar la luz al final del túnel es una constante en la experiencia humana. A través de los mitos del fuego cósmico, las civilizaciones antiguas intentaron comunicar su comprensión de la vida. Que incluso en los momentos más oscuros, el fuego de la renovación siempre está presente, esperando a transformar el caos en algo nuevo y mejor. Al final, estas narraciones no solo nos hablan de la relación de la humanidad con el cosmos, sino también de nuestra relación con nosotros mismos. Nos enseñan que la vida es un ciclo de destrucción y regeneración, de dificultades y triunfos. En lugar de ver la destrucción como el fin, debemos verla como una oportunidad para el renacimiento, para aprender de los errores del pasado y construir un futuro más sólido. La llama que destruye es la misma que nos da la capacidad de levantarnos, de reconstruir, de reinventarnos y, sobre todo, de seguir adelante. Así, la humanidad ha preservado a través de estos mitos una verdad esencial, que aunque el fuego puede consumir, también es el que permite el renacer. Las civilizaciones antiguas no solo nos dejaron historias sobre cataclismos cósmicos, sino también una lección eterna sobre la vulnerabilidad humana, la necesidad de adaptarnos a los cambios y la posibilidad constante de regeneración. La relación entre la humanidad y el fuego primordial, en este sentido, no es solo un símbolo de destrucción, sino un recordatorio de nuestra capacidad para aprender, crecer y comenzar de nuevo, una y otra vez, frente a los desafíos de la vida.